Y por eso, pensando en esto, quiero compartirles este mensaje, esta prédica que tiene por nombre Busquemos lo esencial. Busquemos lo esencial de parte de Dios. Durante todos estos años que hemos estado sirviendo al Señor, hemos conocido muchísimas personas que han buscado a Dios realmente de corazón. Han buscado a Dios por una necesidad espiritual que ha sido suplida, y esa persona, incluso algunos ya han partido de la presencia del Señor. Pero he conocido a otros también que han buscado a Dios no por una cuestión espiritual, sino por una necesidad personal. Algunos vinieron que no tenían trabajo, otros porque tenían problemas familiares, otros al borde de un divorcio. Y cuando Dios ha intervenido y ha resuelto su situación, esas personas se retiran, no regresan más. Y es natural, porque solo estaban buscando satisfacer una necesidad. Estaban buscando no al Jesús Salvador, sino al Jesús Sanador o al Jesús Proveedor. Y cuando fue satisfecha su necesidad, entonces ya no tuvo sentido para ellos adorar o servir a Dios. Por eso buscar lo esencial nos debe ayudar a nosotros a buscar a Jesús por la motivación correcta. Buscar a Jesús por la salvación de nuestras almas, por la esencia, por lo cual Jesús vino sobre la faz de la tierra. Y hay pasajes, quiero compartirles hoy, de una gran controversia que hubo entre los apóstoles y todos los discípulos de Jesús en su época, con respecto a una expresión que Jesús dijo: yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo. Luego van a entender por qué razón esa controversia fue tan grande. Lo importante es que él está utilizando un mensaje, una expresión metafórica. No es que literalmente Jesús era un pan para comérselo, literalmente, ¿no? Pero era necesario que ese lenguaje metafórico se comprendiera para que tuviera sentido. Y es de la forma en que Dios trató con todos estos discípulos, y que también pienso que va a tratar con todos nosotros. Y vamos a leer en el libro de Éxodo, el capítulo 16, en el versículo 15, aquí el pueblo de Israel ya está en el desierto, están reclamando porque tienen hambre, porque no comían carne. Versículos anteriores a este, ya Dios había enviado codornices para que ellos tuvieran carne, y esa noche les dio esta palabra al Señor por medio de Moisés para el pueblo de Israel, y dice así: cuando los hijos de Israel lo vieron, al día siguiente que cayó el maná por primera vez sobre la tierra, se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Y es que no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da para comer. Incline su rostro, por favor. Señor, te damos muchas gracias por poder compartir la lectura de tu palabra. Rogamos que tú nos orientes, nos guíes, que prepares nuestro corazón para que esta preciosa semilla que tú esparcirás esta mañana pueda caer en buena tierra y pueda dar crecimiento, Señor, y fruto al 100%. Te rogamos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros podamos no tan solo aprenderla, sino que podamos practicarla, tu palabra, en nuestras vidas. Rogamos e imploramos de tu gracia en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Aquí está la expresión de las personas que vieron el maná por primera vez. El maná era la provisión de Dios que reemplazaba al pan, que ellos todos los días iban a tener esta promesa de que recibirían este alimento por el resto del tiempo que estuvieran en el desierto. Y estuvieron ahí 40 años. Y todos los días, salvo el séptimo día, todos los días cayó maná, y las personas salían con un bol, levantaban la porción que ellos iban a ocupar,
y al otro día volvía a caer el maná. Era una promesa fiel de parte de Dios que tenía muchos propósitos, no tan solo era alimentarlos, porque ellos estaban en el desierto, y en el desierto, ¿qué abunda? La arena. Y caminar sobre la arena, no es tan agradable. Y sobre todo si tenés que caminar largas distancias cargando todas las cosas que llevaban cada vez que se mudaban de lugares. Ellos debían poner sobre sus hombros la carpa, todo lo que tenían para vivir, además de todo lo que había en el tabernáculo de reuniones, y eso, caminar por el desierto, en la arena, era como hasta ir al gimnasio, hermano, algo parecido. Y este alimento que Dios les daba, imagínense, Dios mismo les daba este alimento, los estaba haciendo físicamente aptos para la conquista. Tuvieron 40 años de entrenamiento, hay que estar 40 años en el gimnasio todos los días, ¿no? Y ellos estuvieron 40 años en el desierto alimentándose del maná que Dios les enviaba, y ese alimento los preparó para la conquista. Y cuando ellos recibieron esto por primera vez, todo el mundo se preguntaba, ¿qué es esto? En hebreo se dice manjú. ¿Qué es esto? Y ese manjú, Moisés les explica, este es el pan que Dios envía desde el cielo para ustedes, que los va a capacitar físicamente, los va a preparar para que puedan conquistar la tierra, 40 años en el futuro. Y era no tan solo la provisión, sino que era tal vez la muestra, que lo que vislumbraban el fin. Así que este alimento por supuesto, era especial y tenía propósitos de conquista, de poder obtener, y era como un poco hasta controversial, porque la herencia no se conquista, la herencia solo se recibe. Pero ellos ahora debían conquistar su herencia, porque se habían ido de esa tierra y vivían otras personas, otros pueblos allí durante todos esos cientos de años que estuvieron fuera. Se establecieron distintos pueblos, y ellos debían ahora conquistar su heredad. Y debían estar preparados, porque ellos venían de 400 años de esclavitud. Las personas que estaban vivas y que salieron de Egipto no tenían ni siquiera un pequeño reservorio en su mente de lo que era ser libre, porque ya nacieron esclavos ellos, sus padres, sus abuelos, 400 años, 10 generaciones siendo esclavos. Así que no tenían ni siquiera una noción de lo que podría representar ser libre, ni mucho menos de cómo tomar armas para conquistar una tierra, o para pelear y levantarse y pelear, porque cada vez que alguien levantaba la cabeza, venía el látigo, ¡tuc!, y lo hacía que agachara la cabeza de vuelta. Así que ellos, por costumbre, no tenían ni siquiera la forma de poder conquistar la tierra, y por eso Dios los comenzó a alimentar para ir transformando físicamente su condición de esclavo a libre y cambiar su mentalidad para que pudieran finalmente conquistar la tierra. Era todo un proceso. No es que comieron pan hoy y mañana ya estaban fortachones para ir. No es como, bueno, los de mi generación me entenderán. No es como la historia de Popeye. Bueno, los que se rieron más o menos entienden un poco, ¿no? Porque Popeye era un marino, un dibujito que obtenía fuerza comiendo espinaca. Y resulta que venían a atacarlo a Popeye, y Popeye no tenía fuerza. ¿Y qué hacía? Abría una lata de espinaca, se la comía y le venía la fuerza, ¿no? Bueno, esto no es como eso, hermano. Este es un proceso que duró 40 años para poder ser aptos para conquistar la tierra. Así que no es simplemente decir, bueno, creo en Jesús y ya está todo hecho. Hay un proceso que todos nosotros necesitamos transitar en nuestra vida para poder alcanzar las promesas que Dios nos ha dado el día que conocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.
Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, el capítulo 8, el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 28, bueno, voy a leer desde el 23 en adelante. Jesús calma la tempestad. Ponga atención en este relato. Dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos que estamos por naufragar. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas y sobrevino una calma impresionante. Y estos hombres se quedaron asombrados y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Y la expresión gramatical es la misma, manjú. ¿Qué es esto? ¿Quién es este que tiene esta autoridad de calmar el viento y las aguas? Y se hizo una gran bonanza y todos quedaron como preguntándose, ¿quién es este? La misma expresión que dijeron sus antepasados cuando vieron por primera vez el maná, lo mismo dijeron ellos en esa barca. Manjú, ¿qué es esto? ¿Con quién estamos? ¿Quién es esta persona que tiene tal autoridad? Y resulta que Jesús proclama luego, más adelante en los evangelios, que Él era el pan que Dios había enviado desde el cielo. Y comienza a tener como una conexión lo que había ocurrido casi 1500 años en el pasado en el desierto, con lo que Jesús estaba ahora mostrando y recordando a sus discípulos. Y como todos ellos conocían esas historias del Antiguo Testamento, de la provisión, del desierto, de la esclavitud, ahora ellos estaban intentando tener esta conexión entre el maná y Jesús. Pero era un poco complicado porque el maná era físicamente comestible, pero nadie se puede comer a Jesús, por bueno. Por más que él diga, yo soy el pan, no había esa conexión física, porque no tenía forma alguna de que las personas pudieran entender esta conexión. Por eso se hacía difícil la comprensión para los discípulos. Nosotros no tenemos ningún conflicto en entender esta filosofía de expresiones, porque compartiremos la Santa Cena y entendemos que el pan representa al cuerpo y el vino representa a la sangre. No estamos en conflicto de decir, no puedo morder el cuerpo de Jesús, como lo tenían ellos. Y esto abre para nosotros una gran ventana de bendiciones que ellos no tuvieron. Los apóstoles no tuvieron, y ellos debían simplemente creer con una fe genuina de que todo lo que Jesús les decía era verdad. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la historia, tenemos el conocimiento del Antiguo Testamento, tenemos el conocimiento arqueológico de todo esto, por lo tanto para nosotros no es difícil entender este lenguaje figurado y aplicar a nuestras vidas. Ninguno de nosotros va a tener un conflicto en tomar la Santa Cena, pero ellos sí, porque Jesús estaba diciéndole, yo soy el pan. No estaba explicándole, diciéndole que lo que Jesús iba a enseñar, que lo que Jesús iba a predicar, esa era la representación de ese pan. El que comía esa enseñanza recibiría vida eterna. No estaba explicando eso, simplemente dijo, yo soy el pan. Y ahí comenzó un conflicto grande entre ellos, porque hasta ese punto había miles de personas que seguían a Jesús. Si nosotros vamos al capítulo 6 del libro de Juan, en el capítulo 6 se relata la multiplicación del pan y los peces. Vamos a leer el versículo 26. Capítulo 6 de Juan, versículo 26. Dice, Jesús le respondió, de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Todas esas personas que habían comido de esa multiplicación de ese pan, que eran unos pocos panes y menos peces, y sirvió para alimentar 5.000 personas. Todos comieron. Todos fueron testigos oculares y presenciales de este milagro de provisión de Dios. Porque obviamente
no es que estaban en un lugar donde habían panaderías, 50 panaderías que vendieran para alimentar a estas 5.000 personas, y si cada uno se comía un pan y un pan pesaba 100 gramos, iban a necesitar 500 kilos de pan. Hacía vuelo de pájaro, ¿no? ¿Dónde iban a conseguir 500 kilos de pan? Si no había, estaban en el desierto, no había dónde, y los discípulos dijeron, Señor, ¿por qué no despachas a la gente para que vayan a las aldeas y coman en esos lugares? Porque acá en el desierto están desmayándose porque tienen hambre. Y ellos entonces recibieron esta provisión, vieron que la multiplicación fue real, porque luego se evidenció con las obras. Quedaron 12 cestas llenas de todo lo que sobró. Y lo que había al principio no llenaba una cesta. Y encima todos comieron, quedaron todos satisfechos y sobró 12 cestas llenas. Entonces ellos no tan solo fueron beneficiados con esta multiplicación, sino que tuvieron una evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios, porque hacía estas señales. Sin embargo, Jesús se sube a la barca, se van al otro lado, en otra aldea, en otra ciudad, y la gente empieza a decir, ¿dónde está Jesús? Porque por la motivación incorrecta, esa persona puede ver aparecer un ángel y puede ser provisto, pero si no buscan con la motivación correcta, esa persona no va a reconocer la mano de Dios moviéndose en su vida. Porque solo espera recibir un beneficio de parte de Dios. Porque solo espera sanidad, solo espera un trabajo, solo espera una solución. No está buscando al dador de la vida, no está buscando heredar la vida eterna, no está buscando alcanzar la salvación de su alma, está buscando satisfacer una necesidad personal. Y esa motivación errónea hace que esa persona, por más que vea, igual como sucedió aquí, que vea un gran milagro, esa persona no lo va a aceptar, no lo va a entender, porque su motivación no es la correcta. Entonces estas personas vinieron donde Jesús para buscar ver nuevamente que fueran multiplicados los panes y los peces, y Jesús les dijo en el versículo 27, el que sigue, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esa era la motivación correcta, buscar de Dios por la vida eterna. Cuando estudiamos algún pasaje de la Biblia, teológicamente nosotros buscamos diversas aristas, buscamos la comprensión gramatical, buscamos la comprensión histórica, buscamos la comprensión de costumbres judías, costumbres romanas, costumbres griegas, y leemos versículos anteriores, capítulos anteriores, posteriores, para poder entender con más claridad lo que está pasando, a quién le explicó, qué dijo y para qué, con qué sentido. Y después de todo ese análisis uno comienza a darse cuenta, el mensaje principal está en este versículo. Sino por la comida que permanece para vida eterna. Y esta expresión, vida eterna, es el mensaje de salvación que Jesús ha entregado al ser humano. Cuando una persona no busca a Jesús por la vida eterna, es una motivación incorrecta. Porque el mensaje
todo el mensaje de la cruz, el mensaje simbólico de la Santa Cena está basado en la vida eterna. Lo vamos a encontrar en estos textos muchísimas veces. Se repite un montón de veces esta expresión, de una forma o de otra forma. El que me busca vivirá para siempre, que es lo mismo que vida eterna. Y el que no perecerá nunca más, también es vida eterna. Y así, en varias expresiones gramaticales, nos está dando a entender que el mensaje que Jesús quería que ellos entendieran no es que Jesús podía suplir su necesidad o ver un milagro. Él quería que ellos tuvieran vida eterna. Y cuando nosotros buscamos con las motivaciones incorrectas, entonces no logramos entender que Jesús nos da salvación, perdón y vida eterna. Es lo que realmente nos interesa, ¿no? Es realmente por lo cual buscamos al Señor. Es realmente por lo cual decidimos separarnos de todo aquello que puede opacar nuestra relación con el Señor. En el versículo 30 de este mismo capítulo, estas personas que obviamente habían buscado de una manera incorrecta a Jesús le dijeron, entonces, ¿pero qué señal haces tú para que veamos si te creamos? 20 minutos atrás multiplicamos el pan y los peces y ustedes están ahí y ahora me dicen, ¿qué señal hago yo? Porque esas personas querían saciar su necesidad. Por eso su mente estaba bloqueada para entender que ese milagro que presenciaron no podía ser hecho de ninguna otra manera si no era por el Hijo de Dios. Y ellos fueron testigos oculares, comieron de ese pan y sin embargo ahora le están diciendo hasta al Señor, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Como que no fue nada, eso que pasó no fue nada. Y eso sucede cuando hay una motivación incorrecta. Puede que Dios se muestre poderosamente en nuestra vida. Puede que Dios realmente obre de una manera sobrenatural. Pero cuando no buscamos con la motivación correcta, no nos damos cuenta y es como que no pasó nada. Fue la suerte, fue el destino, cualquier otra cosa. Y sin embargo estuvo la mano de Dios obrando de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Y cuando nosotros no buscamos con la motivación correcta, no logramos darnos cuenta de cuántas veces Dios ha intervenido en nuestras vidas de una u de otra forma. Y el Señor ha estado allí siempre, hermano. No fue la suerte, fue la duda. No fue la suerte. Qué suerte, menos mal que no salía antes. Si salía 5 minutos antes, me pasaba a mí. Qué suerte, no doblé por esta calle, porque si doblaba, allá chocaron y tal vez yo hubiera estado metido en ese lío. Qué suerte, mira. No fue la suerte, hermano. Ha sido la mano de Dios obrando en beneficio de sus hijos. Y cada uno de nosotros posiblemente tenga una evidencia y podríamos decir, yo he visto la mano de Dios en esto, en esto, en esto y en esto. Es una evidencia de cuando nosotros buscamos al Señor por la motivación correcta, comenzamos a darnos cuenta cuántas veces estuvo Dios poniendo su mano allí, porque de otra forma no hubiese sido el resultado que yo obtuve. Ha sido Dios. Siempre ha sido el Señor. Porque el Señor tiene cuidado de sus hijos. Porque el Señor está atento a la petición. Porque, como se decía en la lectura de los Salmos, antes de que salgan las palabras de nuestra boca, el Señor ya lo sabe. Porque Él tiene cuidado de su pueblo. Pero estas personas le decían, pero bueno, a ver, ¿qué señal harías tú para mostrarnos realmente? Porque necesitamos ver algo. Y esa es la cuestión de cuando uno no busca con la motivación correcta. Necesita la evidencia para creer. Igual que Tomás. Si no meto mis dedos en sus llagas, si no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Necesitaba ver para creer. Pero la máxima que Jesús le explica a Tomás le dice, no seas incrédulo, tienes que ser creyente. Porque es más bienaventurado los que han creído sin haber visto. Eso es fe. Y es lo que brota. La fe es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es una influencia espiritual que de una manera
fue Dios. Y estamos viendo, amados hermanos, y evidenciando cómo la mano de Dios ha estado en nuestras vidas. Y no nos dimos ni cuenta. Pero cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios verdaderamente, entonces comenzamos a evidenciar cada vez que el Señor opera en nuestras vidas. Dejamos de renegar porque nos salimos atrasados, dejamos de renegar porque no pudimos, dejamos de renegar porque no salió y no entendemos que ha sido la mano de Dios que ha estado obrando a nuestro favor. Y después de todo, al final decimos, menos mal que no fui, porque si hubiera ido, bueno, ahí estuvo la mano de Dios, porque sabe, antes de lo que nosotros pensemos, Mire lo que dice el Señor. Jesús les dijo, de cierto les digo que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le está abriendo lentamente la explicación para que ellos pudieran comprender por qué esta figura con el pan. Y obvio, había multiplicado el pan poquito rato antes, así que la gente estaba entendiendo de qué se estaba tratando esto, porque todas esas personas habían venido a Jesús con curiosidad, con problemas, con dificultades, porque había aparecido alguien que hacía milagros y que ahora estaba predicando en el desierto. Bueno, fueron a ver qué pasaba. Y a Jesús le interesaba que no tan solo recibieran la multiplicación y el beneficio del pan, sino que entendieran que hay un pan superior, que si ellos lo podían comer, entonces recibirían vida eterna. Y ahí está dándonos el Señor siempre de este pan cada vez que leemos la Biblia. ¿Hay alguno que esté medio raquítico? Bueno, flacos no hay muchos flacos. Bueno, salvo algunos jóvenes, ¿sí? Pero por comer el pan de la palabra del Señor, nuestro espíritu debiera fortalecerse. Y es un hábito que todo cristiano debe tener. Pregúntele a quien está al lado suyo, ¿estás leyendo la Biblia? Pasa que son letras chicas. No tengo lentes, se me perdieron los lentes. Tenía, pero se me perdieron. Y por ahí lo encuentra dentro de la Biblia, los lentes. Y hay que leer la palabra del Señor, porque este es el pan de Dios para nosotros. Cuando Jesús estuvo predicando, Él mismo, sus enseñanzas eran el pan. Pero para nosotros, este es el pan de vida. Por medio de ella, cuando leemos Juan 5:39, las Escrituras son las que dan testimonio y en ellas encontramos vida eterna. La palabra de Dios es nuestro pan en este tiempo. Tenemos que buscar y leer y analizarlo en nuestras vidas. Vamos a leer el versículo 34 y 35. El versículo que sigue, 34 y 35. El mismo, Juan 6. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan, porque ese pan daba vida eterna. Entonces, claro, comamos de ese pan, porque no lograban entender todavía la explicación que Jesús estaba queriendo darles. Ellos seguían viéndolo a Jesús como un proveedor de alimento. Y dijeron, bueno, Jesús tiene otro pan que da vida eterna, comamos de ese pan entonces. El otro versículo dijo, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y ya fue el primer cortocircuito, porque no logro entender cómo voy a comer del pan que da Él, qué pan es, y si como de ese pan no tengo sed, ¿qué tiene que ver el pan con la sed? Para eso es agua, y ya empezó la mente de ellos a divagar. No lograban asimilar
estos conceptos que para nosotros son simples. Nosotros lo entendemos, pero ellos no lo podrían entender. En el versículo 40 del mismo capítulo, dice, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Aquí aparece nuevamente esta expresión, tenga vida eterna. Porque ese es el mensaje esencial. No importa, no es que Jesús esté diciendo tienen que literalmente comer un pan que les va a dar vida eterna. Es las enseñanzas de Jesús, ponerlas en práctica, es lo que nos va a dar vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Toda esta expresión está fundamentada en la fe. Todo aquel que ve al Hijo, o sea, que reconoce al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Ese es el mensaje simple que es el Evangelio. Es lo que nosotros debemos decirle a nuestros conocidos cuando les hablamos del Señor. Si vos reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador y crees en Él, Dios va a darte vida eterna. Ellos, amados hermanos, estaban allí reunidos una gran multitud. Versículo 47 al 51, leemos. De cierto les digo, el que cree en mí, nuevamente tiene vida eterna. Ese es el mensaje esencial, ¿no? El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto, el manjú, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Nuevamente una expresión similar, vida eterna, para que no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Y aquí empezó a entenebrecerse este mensaje para ellos. Porque todos estaban entusiasmados. Sí, queremos comer de ese pan. Queremos tener vida eterna. Pero ahora Jesús está diciendo que su cuerpo es el pan y que ellos deben comerse la carne de Jesús. Y ya se transformó en canibalismo el asunto. Ya no tiene sentido. ¿Qué está diciendo este hombre? Porque no lograban entender el mensaje que Jesús les estaba dando. Y de alguna manera, las expresiones de Jesús tenían el sentido de filtrar a los que realmente querían seguir al Señor de los que no. Si leemos nosotros el versículo 53 al 58 dice así, Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, ya se fue, no, como derrapó, dijeron. Derrapó Jesús con esto. ¿Cómo? Comer su cuerpo y tomar su sangre y sabiendo, si eres un maestro de la ley, sabe que está prohibido comer sangre y Él nos pide que comamos su sangre. Si no hacen eso, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vuelve a repetir la misma idea, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida. Ya como que todo en pan. No, ya Jesús está respirado, no puede ser esto. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come también vivirá por mí. Y ahí los discípulos dijeron, no, se le soltó un tornillo, ya no sé. Por más que haya multiplicado el pan, pero bueno, esto no tiene ningún sentido. Esto va contra todos nuestros propósitos, nuestros valores. Y el versículo 58 dice, este es el pan que descendió del cielo. No es como el pan que comieron los padres de ustedes y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Nuevamente la idea de la vida eterna, que es en esencia el propósito principal de todo esto. Entender que obedecer los mandamientos de Jesús, cumplir su palabra, asegura vida eterna a todo aquel que cree en Él. Son palabras simples, pero en la práctica es complicado. En la práctica es difícil.
vencer lo malo y no ser vencido de lo malo. Es difícil hacer el bien, aún sabiendo. Se hace complejo para nosotros tomar decisiones bíblicas, correctas, espirituales, como las enseñanzas de Jesús. Porque tenemos esa lucha permanente entre el espíritu y la carne. Porque el espíritu y las acciones del espíritu son contra la carne y las acciones de la carne son contra el espíritu. Y no hay comunión entre ellas porque la carne tira por un lado y el espíritu tira para otro. Y aunque el espíritu gime y el espíritu desea buscar de Dios, la carne es débil y se aleja permanentemente de la presencia de Dios. En el versículo 66, después de haber escuchado toda esta explicación, a partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Y ya no andaban con él. No, aquí Jesús se derrapó mal. Esto no tiene pie ni cabeza. ¿Cómo va a pedir que nos comamos su carne, que tomemos su sangre? Está re loco. Y se fueron. Y se fueron todos. No es que se fueron un par. De esos 5.000 hombres que comieron en el desierto este pan y peces que representan casi a 9.000 personas, contando mujeres y niños, todos se fueron y lo dejaron solo. En el versículo 67, entonces Jesús dijo a los 12 solo, ¿también ustedes quieren irse? Porque ya los demás se fueron todos, hermano. Y Jesús termina su ministerio porque después de esto viene la crucifixión. Jesús termina su ministerio solo, sin seguidores, solo con 11 personas que estuvieron creyéndole, como dijeron luego. En el versículo 68, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solo Pedro entendió el mensaje, que no era literalmente comer su carne, tomar su sangre, no. Tú tienes palabras de vida eterna. Él entendió de qué se trataba todo esto y Jesús lo hizo y lo fue agravando, y si usted lo vuelve a leer se va a ir dando cuenta que Jesús va como escalando en complejidad con el mensaje hasta llegar a decir, el que no se come mi carne y no bebe mi sangre. De esa manera la controversia fue tan profunda que las personas que estaban siguiendo a Jesús por un método incorrecto se fueron. Y obviamente no alcanzaron vida eterna. Y esa es una de las cosas que debemos establecer en nuestra conciencia. Debemos buscar a Dios de la manera correcta, porque cuando buscamos a Dios de la manera incorrecta, no terminaremos nuestra carrera de llegar al reino de los cielos. Es una evidencia bíblica y empírica en nosotros mismos que cuando nosotros no buscamos realmente de Dios como debe ser, terminamos desanimados, terminamos cuestionando, terminamos diciendo, ¿por qué, Señor? ¿O no ha escuchado usted alguna vez a gente decir en medio del conflicto, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué si yo te sirvo? Si yo me congrego, Señor, ¿por qué me pasa a mí? Y ese cuestionamiento es porque esa persona no está enfocado realmente buscando lo esencial, está buscando lo periférico. Y resulta que cuando nosotros tenemos lo esencial, cuando nosotros tenemos a Jesús el Salvador, tenemos también a Jesús el Sanador, a Jesús el Prosperador, a Jesús el Cuidador, a Jesús el que no nos abandona, lo tenemos todo. No tan solo una parte de Él. Estas personas lo dejaron solo. Y a diferencia de lo que muchos creen que tenían miles de seguidores, no tenía, se fueron todos, hermano. Porque no soportaron la idea de buscar a Jesús no por un beneficio. Y ahora se repite la historia. Porque hay muchas personas que tienen en su corazón eso, que buscan a Jesús por un beneficio, no por lo que Jesús ofrece verdaderamente, que es vida eterna. Y ese pan vino del cielo y vino a nuestras vidas por medio de la palabra
Porque aquí está ese pan, sus palabras están escritas y cada vez que nosotros las leemos estamos alimentando nuestra alma. Y si nuestra motivación es la correcta, entonces, amado hermano, todos recibiremos vida eterna. Y que no es poca cosa, ¿no? Porque no se puede comprar, no se puede obtener, no se puede ganar, no se puede merecer. Solo se puede recibir por lo que Dios ha dado. Le voy a invitar que nos pongamos de pie para tener un momento de oración. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Porque tus promesas, Señor, están suspendidas sobre nuestra vida. Porque muchas veces hemos visto tu obrar, Señor. Cuando no había nada, ahí apareciste vos, Señor, supliendo mi necesidad. Cuando no tenía ninguna esperanza, apareciste tú dándome esperanza, Señor. Cuando no había trabajo, Señor, tú apareciste enviando la respuesta sobre mi vida. Cada vez, Señor, que yo necesité una evidencia de tu presencia, de tu accionar, ahí estuviste, Señor. Y me he dado cuenta, Señor, y reconozco tantas veces que estuviste allí a la mañana, a la noche, en la cama, en el trabajo, en todo lugar, Señor, te manifestándote, mostrándote, Señor, y yo agradecido porque tú estás obrando en mi vida, Señor. Ayúdame para buscar correctamente, Señor amado, de ti. Y aunque necesito, y aunque tengo problemas, y aunque tengo tal vez dificultades, Señor, yo busco vida eterna en mi vida, permanente para mí. Y cuando esa motivación salta y sobresalta sobre todo lo que hay alrededor de mi persona, Señor, entonces Jesucristo está operando de una manera libre, sin restricciones, sin condiciones en nosotros. Te agradecemos, Padre, por tu gran amor, por tu misericordia, porque podemos entender esta palabra. Te agradecemos porque tú eres el pan que ha venido a saciar toda hambre, Señor, toda sed. Tú has sido enviado desde el cielo, Señor, por el Padre, para que nosotros podamos comer de ti, Señor. Porque si logramos hacerlo por fe, no tendremos sed jamás. Y tendremos vida eterna permanente en nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque en esta hora, Señor, también complementaremos este mensaje con la práctica de la Santa Cena, Señor. Comeremos de ese cuerpo y beberemos y compartiremos de esa sangre simbólicamente, Señor. Ayúdanos para tener el mismo entendimiento de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Te honramos, te glorificamos, te exaltamos y damos toda la gloria y todo el honor a tu nombre por medio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.